Buen día, jóvenes, bienvenido a su clase de probabilidad y estadística. Después de haber visto las medidas centrales, corresponde abordar el tema medidas de posición para datos agrupados. Así que presta mucha atención, toma tus apuntes y sigue los ejercicios que aquí resolveremos. ¿Qué es una medida de posición? Las medidas de posiciones son aquellas medidas que permiten dividir el conjunto de datos en las partes porcentuales que se desee. Y estas medidas de posición van a ser tres: cuartiles, deciles y percentiles. La primera de ellas son los cuartiles, y los cuartiles están representados por la letra Q. Y la K representa la posición. ¿Cuántos cuartiles vamos a encontrar? Hay un total de 3 cuartiles. El cuartil 1, que me indica el 25% de los datos, el cuartil 2, que me indica el 50% de los datos, y el cuartil 3, que me indica el 75% de los datos. Si analizamos este dibujo, podemos ver que se divide en 4 partes iguales: la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Pero en sí, los cuartiles son 3: cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Hacen referencia al 25, al 50 y al 75%. La definición nos dice que los cuartiles son valores de la variable que dividen un conjunto ordenado de datos en 4 partes iguales. Y sabemos que entonces van a ser 3: el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Vayamos entonces a conocer cuál es la fórmula. Como pueden ver, esta pequeña formulita es la que vamos a estar utilizando para encontrar los cuartiles. ¿Cuántos cuartiles podemos encontrar? Como lo vimos anteriormente, solamente 3. Q, K. ¿Qué quiere decir lo primero? La Q y la K. Quiere decir que estamos hablando de cuartiles y la K es un valor que va del 1 al 3. ¿Por qué del 1 al 3? Porque es la posición del cuartil. Puedo encontrar el primero, o el segundo, o el tercero. Posteriormente, LI, seguimos trabajando con los límites inferiores, más K por N entre 4. Esta pequeña formulita representa la posición del cuartil, menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior donde me encuentro, entre la frecuencia absoluta del intervalo por la amplitud de la clase o del intervalo. Así que esta fórmula, chicos, vayan tomando nota porque es la fórmula que aplicamos para encontrar los cuartiles. Explicado esto, vamos a analizar el siguiente ejemplo. Aquí tengo una tabla de distribución de frecuencia. Esta tabla ya está organizada, ya previamente se calcularon todas las medidas, etc. Pero el detalle es que nos pide encontrar la posición para el cuartil 1. Es lo primero que tenemos que hacer. Nos pide encontrar el cuartil 1 y lo primero que tenemos que hacer es hallar la posición. Si recordamos la fórmula, hay un pequeño detalle que nos va a permitir encontrar esa posición. Recordemos que es K por N entre 4, la posición. Entonces, ¿quién es K? El número de cuartil que quiero encontrar. En este caso, ¿qué quiero encontrar? El primer cuartil. Entonces sustituyo K por 1. ¿Quién es N? N es el total de mis datos. ¿Cuántos datos tengo en mi frecuencia? El total de datos son 22. Y aquí lo procedo a escribirlo. ¿Y entre cuánto tengo que dividir? Tengo que dividir entre 4. Correcto. Y ya tengo entonces la posición. 1 por 22 y posteriormente divido entre 4, me da como resultado 5.5. Lo que acabo de encontrar es la posición. ¿Qué tengo que hacer ahora? Una vez encontrada la posición, vamos a buscar el resultado en FI mayúscula. Recordemos que FI mayúscula es la frecuencia acumulada. Si no se encuentra ese valor en la frecuencia acumulada, debo de tomar el siguiente más próximo, el dato que le sigue.
Vayamos entonces a encontrar cuál es. Si la posición me dice que es 5.5, encuentro un valor 5.5 en la frecuencia acumulada, la respuesta es no, no existe. ¿Hay algún valor inmediato mayor a 5.5? Sí, sí lo hay y es el 7. Entonces, ¿qué significa esto? Que en el intervalo 2 es la línea o el intervalo donde yo voy a estar ocupando los valores. Muy bien. Vayamos entonces a aplicar la fórmula. ¿Qué tengo que hacer en la fórmula? Sustituir datos. Recordemos que estamos ocupando el intervalo 2, donde la frecuencia acumulada es 7. Muy bien. Entonces, Q y K. Cuartil y qué número. Aquí lo puedo representar por Q1, que quiere decir que voy a encontrar el primer cuartil. LI, el límite inferior del segundo intervalo donde me tocó la posición, ¿cuál es? El límite inferior corresponde al número 3. Procedo a escribirlo entonces. Ahí lo estoy sustituyendo. Después me dice que tengo que sumar K por N entre 4. Como ya lo encontré anteriormente y ya conozco ese valor, paso a escribirlo directamente. Y es 5.5. A 5.5 le voy a restar la frecuencia acumulada anterior. Si me encuentro en el segundo intervalo, que es el 7, en la frecuencia acumulada, ¿cuál es el anterior? El 2. Entonces procedo a escribir menos 2. Y todo esto entre la frecuencia. La frecuencia, chicos. Mi segundo intervalo, ¿qué frecuencia tiene? Tiene una frecuencia de 5. Entonces voy a dividir entre 5 para finalmente multiplicar por la amplitud o la anchura de clase. ¿Cómo encuentro la amplitud y la anchura de la clase? Recordemos que es límite superior menos límite inferior. Me ubico en el segundo intervalo, límite superior 6 menos límite inferior, que sería 3. 6 menos 3 me queda 3. Entonces yo puedo determinar que la amplitud de la clase es 3. Listo, ya tengo sustituido los valores. Ahora me corresponde realizar las operaciones. 5.5 menos 2 entre 5, multiplico por 3 y finalmente le sumaría este 3, quedándome como resultado 5.1. ¿Qué significa esto? Que el primer cuartil, el valor es 5.1. Vayamos entonces a calcular el segundo cuartil. Es el mismo procedimiento, solamente cambiaría la posición. Vayamos entonces, acá está. Dice encontrar la posición para el cuartil 2 o segundo cuartil. La tabla sigue siendo exactamente la misma. Los datos son lo mismo. Vamos a encontrar la posición K por N entre 4. Ya K vale 2 porque me estoy refiriendo al segundo cuartil, ya no al primero. 2 por el total de datos sería 22 y divido entre 4, porque así me dice la fórmula en la posición. 2 por 22, el resultado divido entre 4 y me da como resultado 11. Ya encontré la posición. ¿Qué corresponde hacer ahora? Encontrar en la frecuencia acumulada o la columna F de I mayúscula el valor 11. Si no encuentro ese valor en la frecuencia acumulada, debo de tomar el inmediato siguiente. ¿Y qué valor es el siguiente a 11? El 15. ¿En qué intervalo se encuentra la frecuencia acumulada de 15? Se encuentra en el tercer intervalo. Entonces significa que voy a tomar como referencia los valores del tercer intervalo. Vayamos entonces, ahora sí, a aplicar la fórmula. ¿Quién es el límite inferior del tercer intervalo? Es el número 6. Aquí lo podemos representar, el 6. Más KN entre 4. La posición ya la calculé previamente, me dio como resultado 11. Procedo a escribir entonces el número 11.
¿cuál es la frecuencia anterior a mi posición? Si estoy ubicado en el intervalo 3, en la frecuencia acumulada de 15, ¿cuál es la anterior? El 7. Entonces, menos 7. Para finalmente dividir entre la frecuencia. Entonces, la frecuencia del tercer intervalo sería el número 8, que sería la F minúscula. 8, que aquí lo pueden ver abajito. 8. Y multiplico por 3, que sería la amplitud de la clase. 9 menos 6 me da como resultado 3. ¿Por qué? Porque la amplitud de la clase o anchura de clase es límite superior menos límite inferior. Y 9 menos 6 me da como resultado 3. Procedo entonces a resolver la fórmula. 11 menos 7 divido entre 8, multiplico por 3 y finalmente le sumo 6. Me da como resultado 7.5. Eso significa que el cuartil 2 tiene un valor de 7.5. Y aquí va a pasar algo curioso. Perdón, si calculo la mediana para esta tabla, me voy a dar cuenta que la mediana va a coincidir exactamente con mi segundo cuartil. ¿Por qué? Porque es el dato que va a partir la lista a la mitad, el 50% de los datos. Recordemos que un cuartil es 25%, 50% y 75%. Entonces, el cuartil 2 representa el 50%, quiere decir que corresponde a la mediana. Y si hago la fórmula para calcular la mediana, van a ser exactamente igual. Vayamos entonces a uno más, a calcular el tercer cuartil. Encontrar la posición para el cuartil 3. Retomamos, lo primero que tenemos que hacer es hallar la posición. ¿Quién es K? El número de cuartil, que en este caso es 3. 3 por el total de datos, que es 22, para dividir entre 4. 3 por 22 entre 4 me da como resultado 16.5. ¿Qué tengo que hacer ahora? Buscar el 16.5 en la frecuencia acumulada o en la columna F de I mayúscula. Entonces, como no encuentro 16.5, tomo el valor siguiente a 16.5. En este caso sería 19. Esto significa que voy a estar trabajando con los datos del número de intervalo 4 en la frecuencia acumulada 19. Procedo a aplicar la fórmula y a sustituir los valores. Límite inferior del cuarto intervalo es 9. Procedo a escribir 9. La posición 16.5. Procedo a escribirla 16.5 menos la frecuencia acumulada anterior de donde me encuentro. Si me encuentro en el intervalo número 4 y la frecuencia acumulada es 19, la anterior es entonces 15. Escribo el 15 sustituyendo la fórmula para finalmente dividir entre la frecuencia. La frecuencia del intervalo número 4, que es donde me encuentro, es 4. Entonces sustituyo F de I minúscula por el 4 y finalmente van a multiplicar por la amplitud o anchura de la clase, que en este caso sería 12 menos 9, me da como resultado 3. Ya procedo a desarrollar la fórmula. 16.5 menos 15, el resultado lo divido entre 4. Posteriormente multiplico por 3. A ese resultado le sumo 9 y me entrega el resultado, que es 10.1. Entonces yo puedo decir que el cuartil 3 es igual a 10.1 y corresponde al 75% de los datos. Muy bien, chicos, hemos encontrado los tres cuartiles: cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Vayamos a la otra medida de posición. Ok, chicos, ahora nos encontramos en los deciles.
Los deciles también son parte de las medidas de posición, pero estas van a estar divididas ya no en 4 partes iguales, sino en 10 partes iguales. Y podemos encontrar decil 1, decil 2, decil 3, decil 4, decil 5, decil 6, decil 7, decil 8 y decil 9. Quiere decir que es el total de los datos dividido en 10 partes iguales y por lo tanto vamos a encontrar del 1 al 9. La fórmula sigue siendo la misma, solamente que dividir entre 4 ya no. Ahora vamos a dividir entre 10 para encontrar los deciles. Vayamos entonces a encontrar primero la posición para el decil 1. Kn entre 10. Quiero encontrar el decil 1, indico que K es el valor de 1 por 22, que es el total de los datos, y todo esto dividido entre 10. Ya no divido entre 4, porque ya no estoy hablando de cuartiles, estoy hablando de deciles. Por eso divido entre 10. 1 por 22, ese resultado lo divido entre 10 y me da como valor 2.2. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Debo de buscar el valor de 2.2 en la frecuencia acumulada. Si no encuentro exactamente ese valor, debo de tomar el siguiente. Tengo el 2, pero no tengo 2.2, entonces el siguiente es el 7. Quiere decir que me voy a ubicar en el segundo intervalo donde la frecuencia acumulada es 7. Y procedo a sustituir los datos de la forma. Para el decil 1, el límite inferior vendría siendo el valor de 3. Mi posición, ¿cuánto me dio? 2.2. Simplemente lo cambio. Menos f de i menos 1, mi frecuencia acumulada anterior, ¿cuál sería? Si me encuentro en A7, ¿cuál es la frecuencia acumulada anterior? El 2. Escribo el 2 y voy a dividir entre la frecuencia. La frecuencia del segundo intervalo sería 5. Entonces divido entre 5 y multiplico por la amplitud de la clase, que como ya sabemos para esta tabla es 3. Ya que me queda empezar a realizar la operación. 2.2 menos 2, divido entre 5, multiplico por 3 y finalmente le sumo el valor de 3 y eso me da como resultado 3.12. ¿Qué significa esto? Que el decil 1 es igual a 3.12 y el decil 1 hace referencia al 10% de los datos. Quiere decir que cuando llegamos al 3.12 hemos llegado al 10% de todos los datos. A manera de ejercicio, tú en tu casa, en tu cuaderno, resuelve o calcula el decil número 9. Lo único que vas a hacer es decir que el decil 9 vas a multiplicar 9 por 22, divides entre 10, encuentras la posición, la buscas en la frecuencia acumulada. Si no la encuentras, recuerda que debes de tomar la siguiente y después aplicar o más bien sustituir la fórmula. Y de este modo estarás encontrando el decil número 9. Ahora vayamos a los percentiles. ¿Qué quiere decir percentiles? Que nuestro total de datos va a estar dividido ya no en 4 ni en 10 partes iguales, va a estar dividido en 100 partes iguales. Entonces deberíamos de dividir entre 100 para encontrar la posición. Y es lo que vamos a realizar. Vamos a encontrar la posición para el primer percentil. ¿Quién es K? El percentil que queremos encontrar, que es el primero. Multiplicamos por el total de datos, que son 22. Y finalmente vamos a dividir entre 100. Como les decía, como estamos hablando de percentiles, dividimos entre 100. 1 por 22. Ese resultado dividimos entre 100. Y nos da el valor de 0.22. ¿Qué corresponde ahora?
encontrar ese 0.22 en la frecuencia acumulada. Empezamos, no hay el 0.22. ¿Cuál es el siguiente a 0.22? Pues el 2, que corresponde al primer intervalo. Entonces vamos a estar extrayendo los datos del primer intervalo. Una vez que ya lo localizamos, entonces vamos a sustituir los datos de la fórmula. ¿Qué quiero encontrar? El percentil 1. El límite inferior del percentil 1, en este caso es 0. 0. Coloco el 0. Después debo de colocar la posición. Como ya la encontré, ya la conozco, la escribo directamente y es 0.22. Menos la frecuencia acumulada anterior. ¿Existe alguna frecuencia acumulada antes del 2? La respuesta es no. Como no existe, coloco un 0. Y finalmente voy a dividir entre la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia del primer intervalo? La F minúscula es 2. Coloco el 2 y multiplico por la amplitud de la clase, que en este caso también es 3. A 3 le quito 0, me queda 0. Empiezo a aplicar la fórmula. 0.22 menos 0, divido entre 2, multiplico por 3 y le sumo el valor de 0, me da como resultado 0.33. ¿Qué significa esto? Que el percentil 1 es igual a 0.33. Ok, chicos, de este modo ya vimos que la fórmula sigue siendo igual. Lo único que cambia es que dividimos entre 4 cuando son cuartiles, dividimos entre 10 cuando son deciles y dividimos entre 100 cuando son percentiles. En tu libreta ahora calcula el percentil 50 y el percentil 99 y compara con los anteriores. El percentil 50 debe de coincidir con el cuartil número 2. Si es que lo hacen de forma correcta, debe de coincidir con el cuartil 2 porque van a partir los datos a la mitad. Ok, chicos, esto fue medidas de posición, así de fácil, y lo puedes complementar en tu guía didáctica siguiendo la lectura y los otros ejercicios que en ella aparecen. Muy bien, nos veríamos hasta la siguiente clase. Hagan las actividades y que tengan un excelente día.